Muy buenas a todos, bienvenidos un viernes más a las 4:30 en directo con José Miguel Villarroya. Muy buenas tardes, José Miguel. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, feliz año y saludos a todo el mundo. Bueno, pues quiero recordar a nuestros espectadores que estamos en dos canales de YouTube a la vez. Owner Televisión y Mr. Owner Televisión, nuestro canal secundario que también lo está dando en directo, y en Twitch, que hemos abierto hace una semana, el lunes, eh, empezamos en Twitch también. Y también estamos en directo en Twitch. O sea Venga, que, y vamos cada vez en creciendo, más plataformas, iremos vamos aumentando, creciendo. iremos Hay que aumentando. aumentar el nivel, hay que aumentar. Bueno, ahí Bueno, estamos. pues hoy vamos a hablar de lo que se llama la Agenda 2030, que no viene a ser otra cosa que la continuación de aquellos objetivos que no se cumplieron, que son los objetivos de desarrollo sostenible, y que después se denominaron objetivos de desarrollo del milenio. En la 70ª Asamblea de la ONU, en septiembre de 2015, que son 17 objetivos que suenan muy bien, que tienen dentro 169 metas, que se pueden medir por 230 indicadores, pero que tienen pocos visos de hacerse realidad, porque el fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, suena todo muy bonito, pero después cumplirlo es mucho más difícil. Pero tras la pandemia, se reúne el Foro Económico Mundial, se le denominó Foro de Davos porque se reunió allí, y hablaron del gran reinicio, de lo que tenía que ser el mundo después de la pandemia, después de que el mundo se haya paralizado. ¿Qué esconde la Agenda 2030? ¿Es el Bueno, fin de la soberanía nacional de los estados? ¿Y qué más? bueno, la Agenda 2030 esconde detrás de unos objetivos muy loables, como tú has marcado aquí, que de entrada pues todo el mundo vamos a estar de acuerdo, ¿no? Acabar con la pobreza, acabar con el hambre, sanidad universal para todo el mundo. Bueno, pues son ideas que evidentemente todo el mundo vamos a estar de acuerdo. Pero claro, esto es la fachada que interesa vender de cara a que la opinión pública, que no se lee la Agenda 2030 porque es un tocho impresionante, y entonces se queda en lo que son los preámbulos, que es lo que tú has citado, pero detrás ahí, luego cuando se lee la Agenda 2030, pues es evidente que hay una transformación total de la sociedad tal como la entendemos hoy en día. ¿En qué va? ¿En qué se basa? Bueno, pues se basará en que los más ricos sigan ganando, que ya lo están haciendo, pues prácticamente el 1% está ganando lo que más de la mitad de la población mundial. Algunos tienen más riquezas que el PIB de muchos de los países, sobre todo africanos, y se esconde, es decir, estos objetivos se esconden a través de objetivos que lo que marcan es más miseria, porque cuando se habla de reducir la pobreza, claro, evidentemente podemos entender, hombre, pues todos vamos a vivir, no millonarios, pero vamos a vivir bien. No, pero claro, se marca el índice de pobreza en el índice de Gini, que le llaman, que lo que marca es que pues, tengas que ganar X dólares al mes o al día para que tú puedas comer y como mínimo pagar pues una habitación, ¿no? Entonces ya no eres pobre, según marca este nivel. Entonces, bueno, en este tema, pues como saben que lo que va en el futuro, bueno, ya no el futuro, ya el presente, pero lo que
que se va a implementar más de cara al futuro es todo el tema de la IA, es decir, la inteligencia artificial y de la robotización, que eso lo que va a provocar es que gran parte de la población, es decir, ya hay una gran parte de la población que está excluida del sistema, es decir, porque no tiene posibilidad de encontrar trabajo o va encontrando trabajos mal pagados de corta duración, establecer esos sistemas de ingreso mínimo vital, de renta básica garantizada, todos estos temas que lo que te permiten a la persona es ganar una serie de un dinero, es decir, bueno, se le pagará un dinero, una ayuda, o lo que tú quieras, que serán los mínimos para mantener los mínimos básicos de supervivencia. Con lo cual, pues dirán, bueno, la pobreza ha terminado porque la gente, pues hombre, nadie o casi nadie está por debajo del índice Gini. Bueno, pero en el fondo tú vas a seguir siendo pobre, porque si tú lo que te están dando es una ayuda social para simplemente cubrir tus gastos más básicos, ya veremos si llegas a cubrirlo, pero bueno, si lo cubres, pues aún así sigues siendo pobre, porque no te permite realizar nada más. Con eso, evidentemente, no es porque ellos, aparte de que con eso pues justificarán cumplir uno de los objetivos que marca la Agenda 2030, con eso lo que también se garantizan es la paz social, ¿no? Porque es evidente que si la gente no tiene nada que perder, pues entonces puede protestar o puede montar algún lío. Si tiene algo, pues la gente se calla y vive tranquilo. Después, el hambre con el mundo. Bueno, el hambre con el mundo, si te fijas, lo que te dice es que, bueno, hay que implementar los alimentos transgénicos, ¿no? La agricultura transgénica, por encima de la agricultura tradicional. Pues la agricultura transgénica no está ligada a las inclemencias del clima, etcétera, etcétera, bla, 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 bla. Bueno, pero la alimentación transgénica, todo el mundo sabe, o debería saber que hay estudios donde los productos no sabemos qué se mete ahí y que por lo tanto lo que puede provocar pues son enfermedades, etcétera, etcétera, etcétera. Por cierto, que ya sabemos quiénes están detrás de todo este tema de la alimentación transgénica, ¿no? Los sospechosos habituales de siempre, ¿no? Entonces, esta es la realidad. Es decir, simple y llanamente es transformar, es decir, y con eso, pues, todo el tema del cambio climático, pues, es decir, el tema de la carne roja, porque las vacas sueltan ventosidades que generan CO2, la utilización del coche eléctrico, reducir los vuelos cortos, reducir toda una serie de cosas que van hacia una parte de la población, porque el resto de la población, pues evidentemente la población está millonaria, pues estas cosas no les afectan, porque debe ser que ellos no contaminan, no generan absolutamente nada. Evidentemente ir acabando con el dinero físico, es decir, para que todo se haga a nivel de transacciones electrónicas, con lo cual la población estaremos más controladas. Incluso se está hablando de que te den una especie de cartilla y ahí donde te digan lo que tú, según lo que tú ganas, puedas dedicar a pagar los gastos y luego dedicarte a comprar lo que tú quieras. Entonces, hablando, digo que lo vayan a poner, pero bueno, ahí está también un proyecto. Y evidentemente también pues ir reduciendo la soberanía nacional de los países, donde cada vez más pues a eso que le llaman la gobernanza mundial, que no deja de ser que estés en manos de administraciones que no has votado ni has elegido, ¿no? Pero que son las que toman las decisiones, que ya está pasando ahora. Lo que pasa es que están escondidas, no se ven, pero ya se está produciendo estas decisiones en lugares donde nadie ha votado a las personas que están ahí diseñando por lo que es el futuro de la humanidad. Y en esa estamos, eso es lo que esconde, grosso modo, la Agenda 2030, no el preámbulo maravilloso que presentan
para un mundo mejor. Hombre, es un mundo mejor para ellos, pero no para la gran mayoría de la población mundial. Bueno, hablabas ahora de las organizaciones que están detrás de esta agenda. Hablamos del Foro de Davos, del Foro Económico Mundial, que preside un hombre que cuando se habla de élites globalistas, prácticamente es el primer nombre que sale, que es George Soros. Bueno, Soros También está no el FMI. No, Soros no preside Davos. Davos lo preside Schaub, ahora no recuerdo el nombre de pila. Si es de Schaub o Klaus Schaub o una cosa así. No, Soros está ahí, evidentemente. Klaus Schwab, director, es el director del Foro Económico Mundial. Económico de Davos. Sí, este es el que... Bueno, pero está muy relacionado con... No. A ver, toda la gente de las agendas globalistas y de los fondos de inversión y de estas fundaciones globalistas, pues es evidente que están metidas ahí, porque son los que tienen el mayor interés en que se aplique en la Agenda 2030 y se apliquen todas estas cosas que estamos hablando de la gobernanza mundial, es decir, la desaparición o si no desaparición, pero sí que la acción gubernativa que tengan los estados nacionales pues vaya quedando cada vez más reducida y tenga cada vez menos influencia en la toma de decisiones y que simplemente sean prácticamente una correa de transmisión de lo que sale de estos organismos supranacionales. ¿Por qué? Porque eso, si un Estado no tiene mucho poder, es evidente que no puede legislar para frenar pues todas estos fondos que, bueno, como ahora, porque en el fondo los fondos hacen lo que les da la gana. Pero bueno, si ya los estados cada vez tienen menos poder, pues es evidente que cada vez estos fondos y estas empresas multinacionales que se mueven por prácticamente todo el mundo, pues entonces tendrán una mayor capacidad de maniobra y de incidencia en las políticas nacionales y en la riqueza nacional de cada país. Por lo tanto, está claro que ahí lo que se determina es eso, no el fortalecimiento del Estado-Nación. Estás muteado. ¿Cómo se puede ver en la vida cotidiana de la gente los efectos de intentar aplicar esta agenda? En la agricultura española, con la intención de la Unión Europea de que se usen todos esos productos que no se le exigen pues a vecinos como Marruecos, que pueden vender después los productos agrícolas a menor precio, la impulsión del coche eléctrico, la censura o querer acabar con la energía nuclear. Todas esas cosas provienen de varios de los objetivos de la Agenda 2030. Bueno, claro, lenta pero paulatinamente se han ido introduciendo determinadas cosas en la vida de la gente, es decir, en la sociedad y en la legislación de los países que van afectando a la vida de la gente. Es decir, como tú bien dices, pues por ejemplo, toda esta firma de Mercosur, por lo que la Unión Europea, por lo que lleva es a que puedan venir toda una serie de productos naturales, estos no son transgénicos, son naturales, pero sí que utilizan toda una serie de pesticidas, herbicidas y demás, que aquí en Europa están prohibidos porque según dicen son cancerígenos. Bueno, pues ahora nos meten unos productos que van a utilizar estos, para la redundancia, productos químicos que pueden ser cancerígenos, ¿no? Bueno, ¿esto qué conlleva? Pues conlleva a una pérdida, ¿no?, de competitividad de la agricultura comunitaria, es decir, de la Unión Europea, frente de estos productos, con lo cual, ¿qué ocurre? Pues
pues sobre todo, especialmente las pequeñas parcelas, pues tienen que ir cerrando, las están vendiendo. ¿Quién las está comprando? Pues nuestros amigos de siempre, todos estos fondos que lo hacen, los compran porque evidentemente son personas generosas y no quieren que la gente pase hambre. Y bueno, ya en África, por ejemplo, con la excusa de que con eso se termina el hambre, pues ya empieza a haber muchas explotaciones transgénicas que lo que provocan, porque se ponen al lado de explotaciones naturales, pero esos productos, mire usted por dónde, al estar cerca del producto natural, resulta que el producto natural se pudre, con lo cual lo único que queda es la agricultura transgénica, ¿no? Bueno, con eso dicen, no, es que se produce más porque podemos plantar y recoger, o sembrar y recoger, pues prácticamente en sí, con la natural, ¿no? Con la convencional, la tradicional, pues a lo mejor solo podemos hacer 2 cosechas al año, pues con esto podemos hacer 4 o 5 y por lo tanto habrá alimentos para todos, ¿no? Bueno, pero ¿qué hay ahí? Porque no sabemos, ¿no? ¿Qué son las semillas transgénicas? ¿Qué productos que conllevan, que pueden provocar en la salud de la gente? No sabemos absolutamente nada, ¿no? Pero claro, si pudre la tierra que está al lado de la agricultura tradicional, pues hombre, uno tiene que pensar que no debe haber algo ahí muy saludable, ¿no? Entonces, bueno, este es un apartado, ¿no? Porque lo que se lleva es igual como el acuerdo que han tomado de la pesca, del arrastre, toda la zona mediterránea, pues bueno, pues esto es un hundimiento de cofradías pesqueras, con lo cual tendrás que comprar pues, pescado que viene de fuera, o bien de piscifactorías, donde curiosamente también están nuestros amigos de toda la vida, ¿no? Desde el final siempre ves que todo va hacia la misma dirección y los mismos amigos que luchan para conseguir que la vida de la gente sea mejor. Bueno, entonces esto es la parte. Luego, pues tú tienes todo, por ejemplo, los ayuntamientos que ponen estas zonas de bajas emisiones, ¿no? Que por lo tanto hay toda una serie de coches que ya no pueden circular, por lo tanto te obligan a cambiar de coche, bien sea todavía el diésel o no sé, yo como no tengo coche, no sé cuál mantienen, cuál es el que se deja, y el eléctrico, ¿no? Es decir, entonces usted tiene que hacer un dispendio porque ya es su coche o su moto o su furgoneta o su camión, pues ya no puede pasar por determinadas zonas de las ciudades, que prácticamente ya en algunas, por lo que aquí en Barcelona prácticamente es en toda la ciudad. Por lo tanto, ya tienes que ir cambiando, con lo cual, aparte de estar rodeado de carriles bicis por todos sitios, todas estas islas que se hacen de aceras peatonales y demás, con lo cual se impide, ¿no?, que la gente pueda circular en coche por la ciudad. Bueno, pues esto afecta, ¿no?, a la vida un poco diaria de la gente. Y bueno, ir potenciando, por lo que digo, ¿no?, el hecho de las transacciones económicas personales tuyas, todo por tarjeta, la gente paga por el móvil o con el reloj que lleva, ¿no? Todavía hay una franja de población que ya el dinero físico prácticamente no lo utiliza absolutamente para nada. Y bueno, pero de esta manera tú estás más controlado, ¿no? Hay mayor control, porque ahí sí que hay un control de lo que tú estás gastando. No digo que tengas que la gente esté gastando las cosas en cosas ocultas, ¿no? Pero es evidente que si yo voy a una librería, me compro un libro con dinero físico, pues así, bueno, ya tienen que rebuscar para saber dónde me he gastado el dinero. Pero si yo pago con una tarjeta, esté en el móvil, o bien vaya con el plástico, o esté en el móvil, o esté en este reloj, pues evidentemente saben que yo me he comprado X libros y por lo tanto, pues ahí dicen, bueno, este señor pues, gasta muchos libros, o bien en los libros que le interesa es tal. Bueno, te van localizando y al final pues te tienen controlado, ¿no? Si te pagan al final, el pago ya no será en dinero físico, sino que te darán una tarjeta, dirán que ha cobrado esto, pues es evidente que todavía te tienen más controlado. Entonces, bueno, a medida que se va, digamos, normalizando el pago con tarjeta, vamos a decirlo así, pues, hombre, cada vez
el sentido de que todo te lo paguen a ti también con tarjeta, pues vas siendo más afectado. Que esto es algo que está en la agenda, no se dice, pero ahí está. Por lo tanto, cada vez hay más cosas, ¿no? O la teleasistencia del médico, o las visitas, televisitas de la función pública, es decir, cosas que ya están y que cada vez se van a implementar más. Es decir, esta es la realidad y posiblemente dentro de poco, pues en la administración pública, pues atenderá a una inteligencia artificial, ¿no? Tendrás que explicarle cuál es tu problema y entonces te derivará al sitio que considere correspondiente, ¿no? Entonces ya no tendrás que ir a tu ayuntamiento o a lo que sea, ¿no? Tendrás ahí una cara que saldrá por el ordenador y te explicará lo que tienes que hacer o dejar de hacer. Bueno, pues esto es un poco que suena a distopía, ¿no? La gente puede pensar que esto suena a distopía, a novela de ciencia ficción, pero ya está aquí. Y esto en la feria del móvil aquí en Barcelona o en otras ferias de temas de informática ya aparecen estos robots o estas imágenes por internet, ¿no? Para informar, incluso en hoteles, ya no hay el recepcionista, ¿no? El hotel te vas allí, una cara te informa, usted está en la habitación tal y cual, ahora vendrá alguien y le cogerá, pues ya será el robot el que te cogerá la maleta y te la lleva a la habitación. Por lo tanto, no es una cosa que esté yo aquí contando, que parece que yo esté explicando una novela de Huxley o de H.G. Wells, ¿no? Del mundo apocalíptico y lo demás. No, no, esto ya está, porque se están presentando en ferias y hay sitios, China, en Estados Unidos, creo que vi, en Japón, no sé qué, donde ya hay hoteles que te van a decir estos artefactos. Por lo tanto, esto ya está aquí y esto se irá implementando. Bueno, pues esto es lo que afectará a la vida real de la gente con el gran reinicio que estaban hablando. Todo ello acompañado también pues, de intentar un control de la natalidad de la gente. ¿Por qué? Porque esto está también puesto allí. Hay mucha gente en el mundo. Consideran que hay mucha gente en el mundo. Evidentemente no nos van a matar, no nos van a llevar a cámaras de gas, pero es evidente que hacen políticas que van en contra pues, de la natalidad. Yo no digo que la gente tenga que tener 10 hijos, pero si tú haces todo lo posible y lo imposible para que la gente no pueda tener una esperanza de tener una vida, pues es muy difícil que tenga hijos. Con lo cual, de forma natural, si la gente no tiene hijos, pues la población pues se va también reduciendo, ¿no? Entonces, esto es así. Y estas son las cosas pues, que se van viendo, que no se dicen, porque esto sí que no se dice en la Agenda 2030, pero mucha gente de esta pues ha estado en foros de hace ya muchos años, porque esto no viene de ahora, el tema de la población mundial no viene de ahora, viene ya incluso de antes de la Primera Guerra Mundial, donde había ya, sobre todo en Gran Bretaña, muchas sociedades, en aquella época se llamaban las sociedades eugenesistas. Lo digo porque los nazis tampoco inventaron nada. Sociedades eugenesistas era, entre otras cosas, pues eliminar a la población que no cumplieran, es decir, personas discapacitadas y luego pues, gente esterilizar a población, muchas de ellas fuera población pobre. Esto está, no me estoy inventando nada, te puedo entrar en la Wikipedia que ponga sociedades eugenesistas, verá que eso estaba antes de la Primera Guerra Mundial. Es decir, que todas estas asociaciones ya estaban. Mucha de esta gente, o sus herederos, o gente que estaban en Roma en los años 60, en una organización que se llamaba Círculo de Roma. Algunos de ellos fueron los firmantes del Tratado de Roma, es decir, de la génesis de lo que hoy es la Unión Europea, donde se hacían estudios sobre
la superpoblación mundial y la necesidad de establecer a nivel mundial un control de población. Y todo esto pues ha ido, ha continuado y pues ahí está. Y alguna vez pues escuchamos a gente que habla, ¿no?, de la superpoblación y la necesidad de que la población mundial se tiene que reducir porque no hay suficiente alimentos y demás, es decir, siguiendo las teorías de Thomas Malthus, ¿no?, sobre el ensayo de la población mundial, que decía que mientras que la población crece a nivel aritmético, las materias primeras, es decir, alimentación y demás, crecían a nivel geométrico. Por lo tanto, ¿qué provocaba? Pues provocaba que llegara un momento, decía Malthus en su tratado, que llegara un momento en que no habría suficientes riquezas, es decir, no habría suficientes alimentos para alimentar a la población mundial. Bueno, pues estas ideas de Malthus pues se han mantenido en el tiempo y están ahí. Evidentemente no dicen que es eso, porque claro, quien conoce a Malthus, cada vez menos, porque claro, como Malthus ya no se estudia en ningún sitio, pero claro, algunos todavía sabemos quién es Malthus y hay gente que conoce a Malthus. Entonces, suena mal utilizar a Malthus, pero la idea está ahí. Por lo tanto, todo eso forma parte de esta agenda o de los objetivos que las personas que han ideado esta agenda pues tienen. Bueno, ¿qué influencia va a tener lo que hablabas antes, la llegada de la inteligencia artificial, de la robotización, de la digitalización, del algoritmo al mercado laboral? ¿Qué incidencia crees que va a tener? Y lo de la renta universal básica, ¿crees que se va a acabar estableciendo? Bueno, lo que está claro es que la robotización lo que va a provocar es expulsión de gente del mercado laboral. Es decir, porque si hay unos robots que hacen el trabajo que hacen unas personas y los robots pues no se enferman, bueno, se pueden estropear, pero no se enferman, no piden vacaciones, pueden estar trabajando las 24 horas del día y no cobran salario, pues es evidente que son más deseosos para la empresa que un trabajador. Por lo tanto, lo que va a provocar es una expulsión de mucha gente del mercado laboral. Claro, esto no, que te dice que no te va a sustituir, sino que te va a reducir la jornada laboral, ¿no? Todo esto que nos vende aquí en España Sor Citroën, ¿no? Y entonces tendrás más tiempo para el ocio, para la conciliación familiar y toda esta comedia. Esto es mentira. Es decir, simple y llanamente, pues tú no vas a encontrar trabajo. Porque el trabajo, es decir, te lo va a ocupar pues esta inteligencia artificial o esta robotización. Es decir, por lo tanto, porque esto ya ha pasado en la historia. Es decir, no. Entonces, claro, ¿qué ha ocurrido en la historia? Bueno, pues que donde se había producido esa introducción de la máquina, porque en ese momento eran máquinas, por los telares, etcétera, etcétera, que llevó a que a gente se le echara, ¿qué pasa? Pues se creaba otro modelo productivo, ¿no? Es decir, bueno, pues se creaba pues la industria del sector servicios y tal, y por lo tanto absorbía a buena parte de esa población que estaba trabajando pues en el textil o en la metalurgia o en la siderurgia, etcétera, etcétera, y que ya no daba para todo el mundo. Bueno, pero ¿qué ocurre ahora? Bueno, que lo que va a sustituir, en principio, es decir, en lo que va a ser la base del nuevo modelo productivo mundial, que va a sustituir pues a ese modelo que va a ir decayendo, es un modelo que tampoco necesita mucha gente, porque lo que se va a imponer es el sector de las tecnologías, y el sector de las tecnologías no necesita muchos trabajadores, aparte que necesita
fundamentalmente, si hay una otra persona, lo que necesita es una persona bien preparada y bien capacitada para eso. No puede ir uno cualquiera a trabajar. Porque normalmente lo que tiene que estar haciendo es una programación informática o tiene que conocer pues, el robot para arreglarlo o la inteligencia artificial si se estropea. Es decir, que no puede ir cualquiera. Tiene que ser una persona que esté especificada en ese tema y que conozca ese tema y que esté bien preparada para ese tema. Por lo tanto, hay una gran parte de la corporación que va a saltar de otros sectores que ya que su trabajo lo va a hacer la inteligencia artificial o la robotización, que no van a encontrar trabajo. Porque el modelo que les sustituye, lo repito, no es un modelo que necesite excesivas personas para trabajar. Aquí en Barcelona, por ejemplo, que se está convirtiendo en una de las principales ciudades de empresas tecnológicas de Europa, hay empresas que tienen 5 trabajadores y generan mucho dinero. Por lo tanto, no van a recoger toda la gente que salte. Entonces, claro, ¿cuál es el problema? Bueno, que si la gente está dando vueltas por la calle y no tiene ningún tipo de ingreso, claro, eso es evidente que si nos acogemos a lo que somos marxistas, pues se producen unas condiciones objetivas ideales para una revolución. Eso también lo saben los que mandan. Porque los que mandan, es decir, aparte de la propaganda de que Marx ya no vale para nada, pero eso es la propaganda, porque ellos saben que Marx sí sirve. Y los que mejor estudian a Marx son las universidades privadas y las universidades de negocio donde se mueven estas élites. Esos son los que mejor estudian a Marx y todo el marxismo, porque saben perfectamente que ese es el enemigo a batir, porque les puede destruir. Luego es la propaganda que te hacen en los medios para la gente, ¿no? Aquello malísimo, un fracaso, un desastre, etcétera, etcétera. Entonces ellos saben perfectamente que si la gente no tiene absolutamente nada, es aquello que decían Marx y Engels en el Manifiesto Comunista, si solo tienes lo único que tienes que perder son tus cadenas, pues entonces la gente se va a levantar. Entonces, ¿cómo se hace para que no se levante? Bueno, pues estas historias de la renta básica garantizada. ¿Que se va a implementar? No lo sé. Yo creo que alguna cosa harán. Tardará mientras no se produzca esto que estamos hablando, pues llegará un momento en que ya estará bastante implementado, pues no la ingresarán. Pero mientras, cuando llegue ese momento, sí que la harán. ¿Por qué? Porque la gente ya no tiene que perder solo la cadena, sino que tiene que perder una ayuda social, pues evidentemente la gente nos volvemos más conservadores. Entonces, si nos volvemos más conservadores, pues es evidente que cuesta más moverse y cuesta más protestar, porque piensa mucha gente, oiga, pues sí, estos señores que me hablan de la revolución, pues puede ser que el mundo sea mejor, pero esto es un desideratum, es una esperanza. Yo la realidad es que estoy cobrando esto. Igual cuando si entran estos señores, esto no lo cobro, ¿no? Entonces, este es el tema. Si no tengo nada, entonces ya escucho a estos señores. Porque me hablan de un mundo mejor. Pero si cobro, vale, sí puedo estar contenta con la música y con la letra, porque me hablan de un mundo mejor, pero esto es, y mientras tanto estoy cobrando. Y yo no sé qué pasará si hago caso a estos señores. Entonces, es evidente que el sistema va a hacer lo posible para que la gente no se movilice para destruirlo. Y entre eso, es decir, no es casualidad, yo lo he dicho muchas veces, no es casualidad que el tema de la renta básica garantizada no lo esté defendiendo la izquierda real. Lo está defendiendo el Foro de Davos, lo está defendiendo el Fondo Monetario Internacional, lo está defendiendo el Banco Central Europeo, claro, lo están defendiendo instituciones
neoliberales que están en contra de que el Estado le pague a la gente. Porque dicen, este es su discurso, fíjate la contradicción, es decir, no, es que si a la gente le das una paguita, la gente no busca trabajo. Que están las excusas que han llevado muchos años para decir que le quiten las ayudas sociales a la gente. Y ahora resulta que estos, que son los que hablaban, y algunos de ellos siguen diciéndolo, son los que piden la renta básica garantizada. Bueno, pues no hace falta ser un lince, ni hace falta ser muy espabilado para entender que esto no lo dan porque de golpe se les ha parecido el espíritu de San Francisco de Asís y le ha dicho que hay que cuidar a los pobres. No, es evidente que esto se hace porque tiene una finalidad y que la finalidad no es que el pobre no se muera de hambre. La finalidad es tener a la gente cogida por salvarse su parte. Aparte, que claro, si la gente no tiene dinero, tampoco va a consumir. Y eso también colapsa el sistema. Entonces, claro, porque el sistema, aparte de las 3 necesidades básicas que tenemos todos, que tiene la humanidad en sí, por ser humanidad, que es comer, tener un techo y vestirte, de la cual de las 3 hace negocios el sistema ya te genera otras necesidades. Porque si no con estas 3 solo, no funciona el sistema. Entonces la gente te genera, el sistema ya te genera otras necesidades, que sin ser vitales de entrada, te las convierte en vitales. Yo siempre pongo el ejemplo. ¿Podríamos vivir hoy sin móvil? No. Pues entonces te convierte en el tener un móvil en una necesidad vital de la persona. Y entonces, ¿qué pasa? Hombre, si tú no tienes dinero, pues no te vas a comprar el móvil o no te vas a cambiar el móvil cada X tiempo. Entonces, si tú tienes una ayuda social, aunque vayas así, como entenderás que tendrás que tener un móvil, porque entre otras cosas, si no tienes un móvil, no puedes tener, no, a lo mejor no te puede avisar el médico, no puedes ir a no sé dónde, no te van a llamar para un trabajo y toda una serie de cosas, el móvil te lo han convertido en algo vital de tu vida. Por lo tanto, te lo seguirás comprando, aunque te lo compres a plazos. Por lo tanto, el sistema sigue funcionando. Porque cuando se dice, no, es que al sistema no le interesa que la gente sea pobre porque si no, no consume. No, eso es mentira, ya lo demostró Marx en el Capital. Al sistema no le importa que cada vez los pobres sean más en número y más pobres, porque el sistema sigue funcionando. Es más, funciona mejor, porque las ganancias de los de arriba es mucho mayor si la gente es más pobre. Porque a cuanto mayor sea la necesidad de la persona, más aceptará determinadas medidas que le impongan y condiciones laborales que le impongan. Por lo tanto, le pagarán menos, con unas condiciones peores. Pero al mismo tiempo, como el sistema, y eso lo dijo Marx, te genera necesidades que no siendo vitales te las convierten vitales, tú sigues gastando. Sigues gastando. Y por lo tanto, el sistema sigue funcionando. Y es más, le funciona mejor. Y este también es el objetivo de la Agenda 2030. Convertir, no acabar con la pobreza. Con la excusa de acabar con la pobreza es convertir a los pobres, a todos, en más pobres. Cosa que ya somos. Cosa que ya somos. Pero aún convertirnos en más pobres. Porque además el ocio, que debería ser un derecho, o que es un derecho revolucionario de la clase trabajadora, también la han convertido en un negocio. Y hoy las vacaciones te las tienes que pagar. ¿No? Te las tienes que pagar. Ir al cine, te lo tienes que pagar. Ir al teatro, te lo tienes que pagar. Comprarte un libro, te lo tienes que pagar. Entonces, todo eso, si tú quieres tener algo de ocio, también necesitas dinero y te lo tienes que gastar. Por lo tanto, lo mires por donde lo mires, el sistema va a seguir funcionando. Lo que te cuenta la propaganda neoliberal y sistémica es que no interesa que la gente sea pobre,
porque si no el sistema colapsa, la gente no consume. No, la gente va a consumir igual. La gente va a consumir igual. Y las ganancias serán mayores, porque los costos de producción serán menores. Esta es la realidad. Y esto es lo que a la gente le tiene que quedar claro. La propaganda es muy fuerte. Y en los medios de comunicación, los economistas que salen en la televisión, como mi ex amigo Bernardo, bien, van a soltar milongas para hacernos creer que la vida es maravillosa y que el sistema no le interesa que la gente sea pobre. No, es mentira. Es mentira. Y cada vez, aunque se hable y se saquen las cifras y que cada vez está todo lleno, los hoteles y no sé qué y no sé cuánto, cada vez viaja menos gente, porque cada vez menos gente tiene más gente, tiene menos dinero. Lo que ocurre es que hay que mirar las cifras, porque ¿qué te dan las noticias, los telediarios? La gente que viaja. ¿Por qué no dan alguna vez la gente que no viaja? Porque no puede viajar. Seguramente serán mayoría. Porque aquí en España vivimos casi 50 millones de personas. Solo que viajen 15, más los que vienen de fuera, ya está todo lleno. Pero lo que hay que mirar son los que no viajan, porque no pueden. Entonces ven la realidad de la vida. Pero lo que se saca son la gran maravilla, ¿no? De, qué fantástico, los hoteles a reventar, los campings a reventar, los restaurantes a reventar, el no sé qué a reventar, lo cual también es una falacia. Porque cuando se dice, no, es que la media que se está gastando un turista que viene y viaja son 500 o 600 euros. Es una mentira. Porque hacen la media entre el que se gasta 5.000 euros y el que se gasta 60. Y entonces salen 500 euros. No, la gran mayoría se gastan 50 euros, 60 euros, o 100 euros, o 200. Porque no hay más. Que la gente viaje, pues tiene derecho a viajar. Y tiene derecho a ir a un restaurante. Y tiene derecho a ir a la playa. Y tiene derecho a muchas cosas. Pero cuando se esconde la realidad bajo la propaganda, pues está mintiendo. Y estamos viviendo hoy en una, no, yo no voy a decir una mentira goebbeliana, porque han superado a Goebbels. Han superado a Goebbels con la utilización de los medios de comunicación. Goebbels es un principiante al lado de ellos. Porque lo que nos sacan simplemente son las maravillas. Pero claro que hay gente que le puede ir bien la cosa sin ser millonario, le puede ir bien. Bueno, perfecto. Claro, siempre hay gente que le va bien. Y que es la que viaja. Está en su derecho. Pero eso no representa a la sociedad. Porque, repito, lo que debería hacer el medio de comunicación, no se hace, evidentemente, porque están al servicio de quien están, no es decir, o podría decir, sí, que está todo lleno, porque es noticia, no lo vamos a negar, decir cuánta gente no se va, porque no puede. Y entonces veríamos la realidad de la sociedad en la que vivimos. Porque si cuentas solamente los que viajan y el resto no, verás que el tanto por ciento de la gente que viaja dentro del cómputo total de la población española es una ridiculez. Pues ahí está la realidad. Igual que la media, ¿no? De lo que se gasta. Como la media cuando vienen las rebajas. Hombre, claro, habrá gente que se gastará 1.000 euros en las rebajas. Muy bien. Vale, y habrá gente que no se gastará 20 euros. O 30, o 40. ¿Qué pasa? Hacemos la media, cada español se ha gastado 300 euros. No, mentira. Mentira. Eso no es lo que se ha gastado cada español. Eso es una media aritmética que hace usted en función del número de gente que se ha gastado cosas, que se ha gastado dinero,
con todo el dinero que se ha gastado, que ha habido de gasto por turistas o bien por gente que va a las rebajas, y entonces te saca la media. Pero eso es mentira. Eso es mentira. O sea, porque los datos, eso te he dicho, lo que a mí me decía mi profesor de estadística cuando estudiaba historia. Las estadísticas dicen lo que quiere que diga el que hace la estadística. Y detrás de los datos hay gente. Entonces los datos hay que analizarlos como son. ¿Es mentira lo que dicen? No, hombre, evidentemente, si hay tanta gente que ha ido de viaje y se ha gastado tanto dinero, eso es lo que hay. Ahora, todos los que han ido de viaje se han gastado 1.000 euros. No, pues entonces ya no es real la estadística. Ya no es real. No, es que es aproximada. Ah, aproximada. Bueno, vamos a ver la aproximada, ¿dónde está? Porque a lo mejor tienes que ir muy para arriba, ¿eh? Y entonces resulta que es una pirámide pequeñita a partir de los que se han gastado 1.000 euros. Y la base es muy ancha de los que se han gastado 100 euros. Ah, pues esto es lo que se tiene que mirar, igual que las rebajas. No, que cada español se ha gastado 400 euros. Ah, vamos a mirar si es verdad. O en las compras navideñas. Vamos a mirar si es verdad. Habrá quien se lo habrá gastado y más. Pero no lo voy a discutir. Bueno, pues esta es de donde estamos. Es decir, generar pues una ilusión de que todo va bien. De que todo va bien. Y esto no es culpa del gobierno este o el gobierno el otro. Esto es otro tema. Y los gobiernos, a ver, que el gobierno se lo meta, ha salido hoy el gerente mayor a decir que maravilla, España, maravilloso. Bueno, eso forma parte del paisaje político. Se cuelga la medalla porque él es el gerente mayor. Si fuera el otro, el gallego, tu paisano, pues se activaría la misma película, ¿no? Esto forma parte del paisaje político. Es decir, se acabó. Pero esto es el sistema, no es los gerentes de turno que estén gobernando. Y en general, esto, la ilusión. Porque vivimos de ilusión. Es aquello que decía el filósofo marxista alemán Ernst Bloch, que decía que la gente vive bajo el principio esperanza. Es generar el principio. Pues como nosotros tenemos una tradición judeo-cristiana, donde la esperanza es la base de esa religión, aunque seamos ateos, por la cultura que hemos recibido, seguimos creyendo en la esperanza. La esperanza es importante. Y entonces nos generan el sistema para que la gente no se levante a protestar. Genera esperanzas. ¿No? La esperanza de la lotería, la esperanza de la quiniela, la esperanza de que, oye, pues si este está trabajando, yo también puedo trabajar, la esperanza de que con el esfuerzo yo me puedo hacer millonario, la esperanza de muchas cosas. Y la gente, para no, encima no agobiarse de la vida, porque si no termina, y por desgracia mucha gente termina en el suicidio, pues se apunta al principio esperanza. Y eso es lo que nos hacen, nos crean los medios de comunicación, el principio esperanza. Porque nos enseñan maravillas. Siempre, si la gente mira los programas, yo veo poca tele. A veces veo algo para ver por dónde van los tiros. Siempre aparecen millonarios que viven de puta madre, con perdón de la expresión. Bueno, pues eso genera esperanza. Eso se aprendió en el Hollywood de la época de la Gran Depresión, donde se hacían las comedias, lo que llamaban las screwball comedies, que eran divertidas y son obras maestras del cine, muchas de ellas, pero siempre era de gente que vivía bien, porque es una curiosidad sociológica o psicológica, ¿no? Que la gente cuanto más pobre es, más le gusta mirar cómo viven los ricos. Y esto es en lo que vivimos también. Y ya está, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando hacen en una cadena, ¿no? Españoles por el mundo. Siempre sacan españoles que les va de puta madre.
son empresarios, no sé qué. Nunca sacan a alguien que se haya ido ahí y haya trabajado, tenga que estar trabajando de pinche de cocina o de repartidor de pizza, que es lo que le pasa a la gran mayoría de los que van por el mundo. No, no sacan uno que ha montado una empresa y le va muy bien, o ha montado un restaurante y le va muy bien, y fíjate, está de fiesta todo el día, oh, que aquí hay fiesta todo el día, la noche maravillosa, jaja, jiji, jaja. Esto es lo que nos venden. Y en estas estamos. Y mientras se entretienen con estas tonterías, como la payasada de las campanadas de este fin de año, pues mientras tanto nos van colando lo que nos van colando. Pero nos entretienen con las payasadas y las charlotadas. Porque mientras los payasos se mueven, pues la gente no mira lo que pasa detrás del escenario, que están los que manejan la cuerda. ¿No? Y ya está. Y este es el mundo en el que nos encontramos y en el que vivimos. Por desgracia. Tanto la ONU como el Foro de Davos hablaron de flujos migratorios. La ONU propuso un pacto mundial para una migración segura, ordenada y regular. El Foro de Davos habló de nuevos flujos migratorios desde África de 1.000 millones de personas en los próximos años. ¿Crees que se va a dar este fenómeno por sobrepoblación en el continente africano? Hay países en los que la media de hijos son 6 y sí, viven en la miseria. Sí, pero el índice de mortalidad es muy alto. Claro, es decir, hay que mirar lo que es el crecimiento vegetativo de esos países, donde muchas veces el crecimiento vegetativo es negativo, como pasa aquí, ¿no? En Europa occidental, fundamentalmente, pero no es tanto porque la gente no tenga hijos, sino porque hay un alto índice de mortalidad, por ejemplo, infantil, y la esperanza de vida no es muy alta. Entonces hay veces donde, o años, donde el número de nacimientos es alto, pero el número de fallecimientos es más alto que el de nacimientos. Entonces se produce un crecimiento vegetativo negativo, o sea, es demografía, ¿no? Y por lo tanto, aparte de que tengan muchos hijos, muchas veces tienen muchos hijos porque saben que la esperanza de vida de los hijos es pequeña. Esto pasaba en Europa occidental, en Europa, en la Edad Media o en la Edad Moderna, donde la esperanza de vida era muy corta y la mortalidad infantil era muy alta. Entonces la gente tenía muchos hijos porque era una manera, a ver, ya sé que suena mal decirlo así, pero era como funcionaba, porque era una manera de que por proyección matemática, pues alguno te viviera, ¿no? Y llegar a la pubertad, entonces ya le aumentaba la esperanza de vida. Es así, es así. Y entonces estos países, pues muchos de estos países, pues tienen muchos hijos porque la esperanza de vida es muy corta. Es decir, hay, bueno, a lo mejor la esperanza de vida es alta, pero hay unos altos índices de mortalidad infantil. Bueno, vamos a ver, el tema cuál es. Si es que la inmigración no hace falta que digan que es necesaria, si va a venir. Mientras los países vivan en la miseria, mientras no se solucionen los problemas que tiene la gente en esos países, la gente va a salir. Se acabó. Es decir, esto es así, porque también lo haríamos nosotros. Es decir, si tú donde vives no hay ningún tipo de esperanza de tener una vida digna, te mueres de hambre, y después muchos de estos países pues están en guerras civiles o hay bandas armadas que entran en los poblados y matan a media humanidad, pues lo que haces es irte. Volvemos a el principio esperanza, ¿no? Me voy porque tengo la esperanza de que en Europa viviré mejor. ¿Se da? No, normalmente no se da. Algunos sí. Bueno, pues ese que sí,
sobre todo a quien sacan son a los futbolistas. Fíjate, este señor que vino y tal, o su padre vino y ahora resulta que juega en el Real Madrid o juega en el Bayern y gana, o en el City y gana millones tales. Bueno, ¿cuántos son? Bueno, 10.000, 20.000, ¿de cuántos? Bueno, pues esto volvemos a lo mismo, ¿no? Sacamos a quien nos conviene sacar. ¿Pero por qué? Porque eso genera la esperanza de la gente que está hundida. Entonces dices, bueno, pues voy a probar a irme a Europa porque, hombre, como mínimo no me van a matar, ¿no? No me va a venir una banda de estas terroristas o bandas armadas de estas de señores de la guerra y me van a matar, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues ya es algo que ya ha ganado, es evidente que ha ganado. Por lo tanto, la migración te va a llegar. Claro, entonces, ¿qué te dice? Para que no haya un rechazo a la migración en los países que reciben la migración, es decir, bueno, es que la migración es necesaria porque hace falta mano de obra, porque no nace nadie en Europa, por ejemplo, el tema en Europa. Los ratios de nacimiento de determinados países, en el caso de España, es muy bajo. Y por lo tanto hace falta que vengan inmigrantes porque para que trabajen y además pues hagan crecer, aumentar el crecimiento vegetativo porque se aumente la tasa de natalidad, porque en estos momentos la tasa de natalidad y la de mortalidad está parejo. A veces hay años donde la tasa de natalidad está por debajo de la de mortalidad, por ejemplo, en el caso de España, por lo tanto, sí, hay más muertes que nacimientos y por lo tanto el crecimiento vegetativo es negativo. Eso evidentemente es un desastre para la población, para ese país. Esto hay que decirlo así. En demografía, exacto, esto es un desastre. Ahora, esto es lo que te dice la demografía. La demografía no te dice, luego hay que explicar por qué pasan estas cosas, ¿no? Estos son los datos, volvemos a la estadística. Es decir, es una realidad. Aquí sí que es una realidad, porque aquí se cuentan los números de nacimientos por los números de fallecimientos. Si hay más muertos que nacimientos, pues el crecimiento vegetativo es negativo. Por lo tanto, se produce un envejecimiento de la población y eso es malo para un país, porque si tiene cada vez mayor población pasiva, es decir, la pasiva se considera población que está fuera de la edad laboral, y ahí se cuenta los que pasen de la edad de jubilación más los que no lleguen a la edad laboral, que son 16 años, pues si tú tienes mayor población pasiva que población activa, pues tienes un problema. Entonces, eso es así, esto es real, vale. Pero dicho esto, que es la realidad de un estudio demográfico, lo que te dicen es, no, hace falta inmigración, porque si no viene inmigración, fíjese el problema que tenemos. Vale, muy bien. Tenemos ese problema. ¿La inmigración soluciona el problema? Bueno, soluciona parte del problema. Es verdad que si te entra población, y fundamentalmente te entra por lo que viene, es población joven, pues es evidente que la población activa te aumenta, ¿no? Y les entender que estas personas, aunque solo tengan un hijo, pues bueno, te aumenta la edad de nacimiento y te aumenta la población activa. Vale, de acuerdo. Esto es la estadística y esto queda maravilloso. Ahora, vamos a explicar por qué se produce la caída de la ratio de natalidad en España. ¿Por qué se produce? Hombre, se produce porque fundamentalmente no hay políticas de natalidad. Porque las políticas de natalidad también se asocian a regímenes dictatoriales, bien sean de las fascistas o bien sean comunistas. Y por lo tanto, no, la política no es decir, no, las familias tienen que tener 3 hijos. No, es dar las condiciones adecuadas de que la gente pueda vivir con dignidad y tener hijos para que los críen y los eduquen en dignidad. Si tú eso no lo haces, pues es evidente que la gente no tiene hijos. Por lo tanto, cae la natalidad de ese país. Pero claro, eso
no afecta únicamente a la población autóctona, sino que afecta también a la larga o a la corta a la población inmigrante que venga. Porque si la población inmigrante que venga tampoco tiene garantizados toda una serie de servicios dignos para que puedan tener hijos, pues tampoco van a tener hijos. Con lo cual, tú haces venir a inmigrantes para que tengan hijos, pero tampoco haces nada ni para los de aquí ni para los inmigrantes tengan hijos, ¿no? Entonces, claro, luego podemos hablar que aquí entramos en temas que nos llevan a, ¿no? Que a veces sí que es verdad que las ayudas se dan más a los inmigrantes que al de aquí. Esto también es una realidad y hay que decirlo, ¿no? No digo siempre, y no digo en todos los casos, pero es verdad que muchas veces se da, que es así. Que esto, ¿por qué se hace? Se hace también porque interesa, porque nada pasa al azar. Se hace porque interesa que el discurso anti-inmigración, desde el punto de vista de la paguita, funcione. Porque entonces me retroalimento. Entonces, ¿cuál es el tema? El tema es aparte, que ¿para qué se necesitan tantos inmigrantes? Pues, entre otras cosas, para reventar el mercado laboral. Esa es la verdadera razón. Lo otro es la excusa. Porque el que genera el problema, que es no crear políticas de natalidad, que pasan, entre otras cosas, porque tengas una vivienda digna y que la puedas comprar o alquilar y no morirte, tener un trabajo fijo, cobrando un salario digno que te permita para vivir. Es decir, el que te impide estas cosas son las que dice que es que tú no tienes hijos. Entonces, lo que te venden es que no, la gente no tiene hijos porque, claro, la mujer trabaja, cierto. Bueno, oiga usted, a la empresa que despida a una mujer porque la es embarazada, le pega usted una castaña que como Dios manda. Pero mientras te llenes la boca de decir que no se puede despedir, pero cuando la despiden no pasa nada, entonces, ¿qué estás haciendo? Pues estás haciendo que la gente pues o no tenga hijos o los tenga ya a una edad adulta, con lo cual puede tener uno, ¿no? Primero por las circunstancias económicas y luego ya por una circunstancia biológica, ¿no? Entonces, tú no estás generando las condiciones idóneas para que la gente tenga hijos. Entonces, lo que me vendes es que necesitamos que vengan inmigrantes para esto. No. Esto a ti te interesa un pepino, porque en el fondo lo que vamos es a lo que yo he dicho hace un buen rato, también las políticas de control de natalidad, para que no haya excesivamente gente viviendo. Porque entre otras cosas, como no va a haber trabajo para todo el mundo, cuanto menos gente haya pidiendo trabajo, mejor. Es duro, personas, es así. Pero luego, la razón verdadera de que te vengan inmigrantes para ellos es para destruir el mercado laboral. Porque vamos a lo que yo he dicho antes, cuanto más pobres sean los pobres, cuanto más pobres haya y más pobres sean, mejor. Porque si tú tienes una necesidad, pero aún tu necesidad no es estar tirado en la calle, pues posiblemente dirás que no a determinados trabajos con determinadas condiciones laborales. Cuando tú estás en la calle porque acabas de llegar a un país y no tienes nada, aceptas lo que te den. Y por lo tanto, cuando tú aceptas lo que te den, que es muy lícito, no es culpa del que llega, el problema es que evidentemente ese mercado laboral se cae. Y el autóctono o el inmigrante que lleva años aquí o que lleva tiempo aquí y ha adquirido ya unos derechos, pues lo ve perdidos. Y se tiene que adaptar a las circunstancias porque si no, no trabaja. Esa es la verdadera razón. Aparte de que
se haga sin control, se hace sin ningún tipo de integración social. Y entonces se amontona a los inmigrantes en barrios, pues como no tienen dinero, pues van a parar a barrios donde ya hay problemas sociales, porque la gente que vive allí ya tiene problemas sociales. Con lo cual hay un choque de intereses sociales y un choque de culturas. Porque el que viene se mete en su grupo y no se integra, y el de fuera, y el que es autóctono, lo que ve es una invasión de lo que ha sido su barrio o su ciudad de toda la vida. Y eso también alimenta determinados discursos, pero que le vienen bien al sistema, porque como entonces aparecen estos grupos mal llamados de ultraderecha, porque no son nada, estos son sistémicos, pero me sirve para decir que hay grupos de ultraderecha, fijaos, que hay que parar el fascismo, porque si no entrarán esta gente y nos hará desfilar y nos llevará al gueto de Varsovia. Entonces, esta es la realidad. Es decir, nada pasa por casualidad bajo el sol. Bueno, y cambiando de tercio, ¿qué consecuencias tiene no solo para Rusia, sino para el resto de Europa el hecho de que Ucrania haya cortado los gasoductos los gasoductos rusos de Gazprom que pasaban por su territorio? Bueno, pues evidentemente que para determinados países, no para todos los países de la Unión Europea, por ejemplo a España no le afecta para nada, pues el gas será más caro. Porque si ahora tienen que comprar licuados de otros sitios y tiene que pasar por otros lados, pues es evidente que se encarece, ese gas se encarece, con lo cual los costes energéticos van a ser mayores tanto para el bolsillo de la población como para los costes industriales, con lo cual son países que van a tener bastantes problemas porque sus productos a nivel de poder exportar esos productos pues serán mucho más caros. Eso es así. Es decir, claro, los países que no sean dependientes de ese gas, repito, como es el caso de España, que nunca ha sido dependiente del gas ruso, es decir, compraba Rusia gas y la ha seguido comprando hasta hace 5 minutos, pero no es dependiente, fundamentalmente el gas de España no viene de Argelia o no viene de Qatar y cosas de estas, pues no va a afectar de una manera, bueno, nos han subido la luz, pero bueno, no nos va a afectar de una manera, digamos, sustancial, que el coste sea brutal. Ahora, es verdad que indirectamente, aunque en los casos españoles, algo nos afectará, está claro. Pero el palo es, evidentemente, para los países que dependían casi en exclusividad del gas ruso. Bueno, el caso ya de Ucrania, bueno, pues Ucrania recibirá, pues no recibirá ese dinero que tenía, que cobraba de Gazprom, también es que esto era un poco patochada, con todos los respetos, porque claro, aquí Rusia le estaba pagando a Ucrania para que pasara el gas, un dinero que lo utilizaba para comprar armas para luchar contra Rusia. Y Ucrania mantenía abierto las tuberías de gas para un dinero que ganaba Rusia para luchar contra Ucrania, con lo cual era un poco de guerra de gila. Pero bueno, dicho esto, hombre, claro, Ucrania deja de recibir ese dinero. Lo que sí es cierto que ahí presiona más a los países europeos, especialmente a dos países que estaban titubeantes en el apoyo, bueno, titubeantes no, habían dicho que no estaban de acuerdo ya en apoyar a Ucrania, como en el caso de Eslovaquia y Hungría, que son los dos, uno de dos de los que más afectados se ven por este tema, y está claro que Rusia pues también le da un pago económico. Es decir, es verdad que había diversificado su mercado en China, en la India, en otros países, y luego también hay que decir, repito, los países, sobre todo Estados Unidos, que estaba comprando mucho petróleo por empresas interpuestas, pues esto es una mentira, le compraba, pero sí que es cierto
que recibirá menos dinero de estos países. Por lo que estos países no reciben el gas, pues no le van a pagar. Por lo tanto, claro, a nivel económico les afectará tanto a Rusia como a Ucrania también. Claro, esto es así. Pues bueno, imagino que Ucrania lo habrá decidido por temas, digamos, de presión en un momento en que todo el mundo está esperando que va a pasar a partir del 20 de enero, ¿no? Entonces, pues supongo que es una manera más de presionar para que, bueno, si se llega a un tipo de negociación, pues la negociación tampoco sea demasiado onerosa para Ucrania. Entonces, supongo que ahí habrá prevalecido más los intereses de lo que puede ser una negociación a lo que el dinero al final que conseguía Ucrania por permitir el paso de los gasoductos rusos por su territorio. El hecho de que ahora solo pueda pasar por Turquía hacia Europa, ¿cambian las fichas en el tablero geopolítico? ¿Le da más poder a Turquía? Le da más poder a Turquía, claro, porque ahora Turquía se convierte en un peón clave, que ya lo era, pero se convierte en un peón más clave dentro de lo que es ya la geopolítica, no solo de la zona, sino también de Europa, claro, porque el gas que venga de allí, pues es el gas que va a dar de comer, para entendernos, a estos países que ahora de golpe se ven privados de los gasoductos que pasan por Ucrania. Aunque reciban el gas va a ser más caro, porque la vuelta que hay que dar, los kilómetros son mucho más largos, por lo tanto, y hay que pagar a más países, ¿no? De Ucrania era un país que había que pagar, ahora hay que pagar a Turquía, hay que pagar a Bulgaria, habrá que pagar a Rumanía, depende por dónde pase, a Serbia, etcétera, habrá que ver por dónde terminen pasando los gasoductos, pero de entrada ya son más países que van a cobrar, por lo tanto, es evidente que el gas se irá encareciendo al país que le llegue el último, ¿no? Es decir, eso le costará mucho más caro, eso está bien claro. Bueno, las decisiones, repito, supongo que se habrá tomado más que nada por la inminencia de la toma de posesión de Trump, que ya quedan 17 días, y, y un poco pues para que Trump se encuentre pues la situación que se encuentre y entonces no a lo mejor no sea tan fácil poder sentarse a negociar determinadas cosas. Todo, supongo que es lo que se habrá decidido. Bueno, pues si nos vamos al otro lado del charco, empezó muy movido el año. Atentado de un miembro del ISIS, ciudadano estadounidense, ex militar estadounidense, sirvió en el ejército estadounidense, y atropello masivo en Nueva Orleans. Por un lado. Y por otro, otro soldado estadounidense, en ejercicio, en un Tesla, lo hace explotar delante de un hotel de Trump. Bueno, ¿Qué valoración haces de estos dos acontecimientos? Parece que lo de Trump es una cosa de un señor que está un poco, y por lo que dicen ellos, tampoco tengo el conocimiento exacto, pero parece que lo del hotel de Trump era más un señor que está un poco ido de la cebolla. Bueno, lo de ISIS, bueno, a ver, pero claro, como todos sabemos quién está detrás del ISIS, pues habrá que leer, porque justo ahora, es decir, que va a haber un cambio de presidente y que un presidente que tiene claro determinadas cosas, o que al menos dice que tiene claras determinadas cosas, se produce un atentado cuando hemos estado bastante tiempo que no ha habido ningún atentado terrorista del ISIS en el suelo norteamericano, ¿no? Entonces, a veces las cosas hay que mirarlas más por lo que puedan intentar conseguir que no por el hecho en sí, ¿no? Es decir, bueno, igual lo que se intenta es crear un estado de alarma general, de que Trump tenga menos margen de maniobra en determinados aspectos, o bien que tenga que ser mucho más proactivo en el tema de Oriente Medio, de lo que en principio, aparte de decir que va a apoyar a Israel, pero luego dice que lo de Siria
se lo apañen ellos, que no quiere saber nada. Bueno, yo repito que ya dije hace varios meses, lo he dicho aquí, lo he dicho en otros sitios, desde que ganó Trump hasta que vaya a ser presidente ejecutivo, van a pasar muchas cosas porque lo que se intenta es dejar una situación donde el margen de maniobra sea menor y los intereses norteamericanos se vean más expuestos, ¿no? Con lo cual ahí pues tendrá poco margen de maniobra. Pues también hay que ver, hay más allá del discurso que él haga, que al final también ha puesto de secretario de Economía a un señor que viene de BlackRock. Por lo tanto, los intereses de BlackRock y de estos fondos de inversión son muy importantes, por ejemplo, en Ucrania, y son muy importantes en Oriente Medio, y son muy importantes en otras partes del mundo, con lo cual una cosa es a lo mejor su discurso, o lo que él haría, o lo que dice que haría y no se cree, no lo sé, yo no conozco a Donald Trump, no sé hasta qué punto se cree o no se cree lo que dice, o lo dice porque eso le da votos para las elecciones. Pero es cierto que hay toda una serie de intereses económicos de estas grandes corporaciones, que al final son las que mandan de verdad, que pueden hacer que lo que él ha dicho que va a hacer no lo pueda hacer, porque le digan que no se puede hacer. Entonces, claro, una manera de que también él lave la cara es que pasen estas cosas. Yo no digo lo del atentado, porque el atentado seguramente va por otro sitio. Pero bueno, que pasen determinadas cosas que pasan, aunque él no esté enterado, sino que esto se haga en las bambalinas del Deep State, que se llama, para que Trump, pues, de una manera, pues bueno, pueda decir, bueno, pues que, vale, pues no hacemos esto que yo quería hacer, porque las circunstancias han cambiado y ahora en estos momentos los intereses de Norteamérica, que son los intereses de BlackRock, no los de Estados Unidos, pues están en juego y por lo tanto estas medidas que yo entendía que se tenían que tomar porque eran necesarias, en el caso de firmar una tregua en Ucrania o abandonar Siria o demás, pues no se pueden hacer porque fíjate, Siria que se ha convertido ahí en un nido, aparte de los que mandan, que ya eran el ISIS, pero bueno, luego hay otros que son del ISIS en otras zonas, pues están ahí mandando, pagados por Irán, y bueno, pues entonces todas estas cosas, al final, pues a veces lo importante, como he dicho aquí varias veces, no es lo que se ve, sino lo que no se ve, lo que pasa y no se ve. Y por lo tanto habrá que ver por dónde van los tiros. Es decir, pero repito, lo importante, lo curioso es que se produzca un atentado islamista en Estados Unidos, donde cuando mucho tiempo no ha habido ninguno, justo al poco de que Donald Trump vaya a jurar el cargo como presidente ejecutivo. ¿Crees que es una amenaza real para Occidente el Estado Islámico, el ISIS? Recordemos el atentado a las Ramblas, con el mismo sistema, bueno, una furgoneta que atropella, el que hubo justo en el puente que da al Parlamento de Londres en el 2017 también. El atentado ya no es del ISIS, ISIS-K, de otra facción, en Moscú el año pasado. ¿Qué amenaza supone para Occidente y otras partes del mundo como Rusia, países cercanos a Siria, el Estado Islámico? Bueno, el Estado Islámico lo creó quien lo creó y por lo tanto tiene la infraestructura para cometer atentados por quien le paga y le sigue pagando y le sigue manteniendo. Es decir, la mayoría claro, es decir, a ver, zumpados de esta gente pues las hay y por lo tanto pues se están moviendo y pueden hacer un atentado en cualquier momento en cualquier ciudad. Evidentemente lo que han demostrado estos atentados que no hace falta tener una infraestructura maravillosa de la vida, simplemente de coger una furgoneta o un coche, te subes a la acera y matas ahí a quien pilla, ¿no? Entonces, es decir, tampoco hace falta tener una infraestructura gigantesca. Ahora, ¿por qué no se producen?
durante mucho tiempo y de golpe se producen. Bueno, pues entonces todo lo tienes, es lo que se tiene que analizar, ¿no? Es decir, ¿qué finalidad hay? Es decir, claro, tenemos que entender que todos los sistemas de información de los países son todos unos inútiles, incompetentes, que son como Mortadelo y Filemón, pues claro, que no descubren nada, ni se enteran de nada, ni saben nada. Pues, a ver, no, que hay un lobo solitario que de golpe se le ha zumbado la cabeza. Bueno, mejor alguno que posible, sí, sea así, yo no voy a decir que no. Hay alguno que haya pasado así, ¿no? Una persona que a lo mejor no le ves nunca nada y que de golpe pues se le gira la cabeza y pues vale, pero yo creo que eso es el caso, es la anécdota, no es la categoría. Pero la categoría, cuando se producen estos atentados, normalmente hay una finalidad, normalmente pues atemorizar a la población local para que acepten determinadas medidas de control mucho mayores que las que habían antes, y después pues, justificar determinadas actuaciones geopolíticas, ¿no? Es decir, bueno, pues ¿por qué estamos atacando ese país? Bueno, pues estamos atacando ese país porque ahí están los islamistas, ¿no? Que luego nos atropellan y nos matan. Bueno, pero volvemos a lo mismo. Es decir, usted si considera que evidentemente la gente que nace aquí, pues si luego se radicaliza de la manera islámica, bueno, vale, pero puedes controlar a quien te entra. Si no controlas a quien te entra, ¿por qué no la controlas? Porque medios de control tienes para que no te entre determinada gente. Entonces, si te entra, entonces, es decir, bueno, a veces, claro, las cosas les salen mal. Tú fíjate que en el caso de Alemania, ¿no? Que también atropelló en el mercadillo de Magdeburgo, ¿no? Lo que se recalcaba siempre es que era un señor afín a Alternativa por Alemania. Eso es lo que se recalcaba siempre, ¿no? Bueno, ¿qué interés? Hombre, pues el interés está en que Alternativa por Alemania en estos momentos, según las encuestas, pues va segundo, ¿no? Elecciones en febrero, va segundo. Bueno, pues es la manera de decir, hombre, pues cuidado, porque fíjate que estos señores, este señor, pues no, que era un islamista, ¿eh? Era un señor que además estaba contra el Islam, criticaba al Islam, pero era de Alternativa por Alemania, o era fin de Alternativa por Alemania. Bueno, ¿cuál es la finalidad de este discurso? Pues, hombre, que Alternativa por Alemania bajara en las elecciones. ¿Qué pasa? Que parece que el discurso no ha hecho efecto, entonces se han callado, ya no han dicho nada más de que este señor pues era afín a Alternativa por Alemania. Bueno, entonces, es decir, las cosas se van justificando para mostrar determinadas cosas. Es decir, esta es la realidad, ¿no? Yo repito, siempre hay que buscar qué interés hay en que se hagan determinadas cosas o que dejen de hacer determinadas cosas. Bueno, pues después de este repaso por el mundo, vamos a acabar con el Real Madrid. El Real Madrid que juega hoy, pero hay que decir que no hay tanta actualidad sobre el Real Madrid, no ha pasado prácticamente nada. No hay. Pero sí mucha, pero sí. sí mucha donde tú vives, muy cerca de donde tú vives. Bastante cerca, bastante. A 10 minutos andando. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en Barcelona? Bueno, pues que, a ver, yo creo que sabe todo el mundo, pues que no puede inscribir a Dani Olmo ni a Pau Víctor. Bueno, no sé qué habrá pasado, porque sé que presentaba documentación ahora y no sé lo que le iban a decir. Bueno, la gente ya lo sabe, es decir, el Pau Víctor y Dani Olmo estaban inscritos, sobre todo Dani Olmo, por la lesión de Christensen, tenía de plazo hasta el 31 de enero, de diciembre, perdón, para poder inscribir al jugador. Tenía que presentar una serie de números del fair play financiero, porque hay que recordar que ya en septiembre no lo pudo inscribir, es decir,
Dani Olmo empezó 2 partidos sentado en la grada porque no podía jugar. Y luego se le inscribió por la lesión de Christensen, que en principio tenía para 4 meses y por lo tanto les permitía la inscripción de ese jugador. Entonces se le permitió hasta el 31 de diciembre, luego se abre el mercado de fichajes y entonces tenía que presentar pues el fair play financiero, ¿verdad? Los avales económicos conforme cumplía las reglas del fair play financiero. Claro, como él se olía, es decir, Laporta, digo, se olía la tostada de que no iba a poder cumplir, pues presentó las 2 demandas, ¿no? Una demanda en el mercantil y una en primera instancia, con el tema de que si no se inscribía a Dani Olmo, pues eso iba en contra de los derechos laborales del jugador, como ya le habían dado una sentencia cautelar cuando era el tema de Gavi, que era diferente, porque era por otro tema, no era parecido a esto. Pero ¿qué ha pasado? Que los 2 jueces le han dicho que el problema que tiene él es que cuando fichó a Dani Olmo, en el caso de Dani Olmo concretamente, no el de Pau Víctor, porque es un canterano, es distinto, lo que volvería a Pau Víctor es a la cantera. El caso que seguía su casa, bueno, seguía donde le diera la gana, Dani Olmo, es que estaba excedido en 83 millones cuando lo fichó. Es decir, que el Barcelona ya sabía que no podía inscribir a Dani Olmo cuando ficha a Dani Olmo. Pero es que ahora está excedido en 156 o 155, no sé. Es decir, que ha aumentado la deuda, es decir, en la masa salarial. Por lo tanto, le ha dicho usted, para jugar, ha aceptado cumplir unas normas. Si no las acepta, pues el problema es suyo, no es de la Liga de Fútbol Profesional. Evidentemente, como no presentó absolutamente nada, bueno, presentó una cosa, pero como ya le habían tomado el pelo a la Liga por cuando el Barça Studios, y me consta de que ha habido ahora muchos clubes, varios clubes, que han dicho que hasta aquí hemos llegado, pues la Liga le dijo que no aceptaba eso que había presentado porque no se justificaba que eso iba a recoger el dinero que dice por la venta de los palcos VIPs de un estadio que no está hecho y que aún queda para que termine. Entonces empecemos por ahí. Bueno, pues le han dicho que no. Bueno, él lo que ha hecho ahora es acogerse a un artículo de la Federación Española que dice que evidentemente no se puede volver a inscribir a un jugador como si fuera fichaje nuevo si ya estaba inscrito antes, salvo casos excepcionales. Y entonces parece que está ahí. No sé cómo habrá quedado porque creo que tenía que decir alguna cosa a la Federación ahora. No lo sé, pues como estamos aquí hablando, pues no sé cómo está el tema. Bueno, el tema es que en estos momentos, si no ha habido cambio, en estos momentos no pueden inscribir a Dani Olmo, porque repito, el caso sangrante es Dani Olmo, no porque quiera desmerecer a Pau Víctor, es que Pau Víctor es canterano, lo que no lo podían inscribir era con ficha del primer equipo. Entonces, o Pau Víctor tienen 2 soluciones, es decir, o bajarlo a la cantera de nuevo, o bien cederlo, porque hasta Pau Víctor sí que lo podrían ceder, porque tendría contrato de canterano. El caso de Dani Olmo es distinto, no poderlo escribir, no lo pueden ceder. Entonces, el caso es que, y además Dani Olmo se encontraría él personalmente con un problema. Al no estar inscrito, no podría, si no se va a jugar a otro equipo, no podría jugar con la selección española. Porque las normas de la UEFA y de la FIFA son que solo pueden ser jugadores seleccionables los jugadores que estén en activo en un equipo. Es decir, que tengan ficha. Jueguen o no jueguen, pero que tengan ficha del equipo. Si él no está jugando en ningún equipo, pues entonces tampoco podría jugar en la selección española. Pues está la situación, salvo que haya habido algún cambio en estos momentos, pues está la situación que hay. Es decir, que Dani Olmo no se puede inscribir. El Barça da la sensación de que vive en un mundo un poco aparte, ¿no? Porque todo el mundo dice que eso es imposible, pero ellos se mostraron muy optimistas, están mostrando muy optimistas. No sé si de cara a su público, a sus socios,
para mostrar que han hecho todo lo posible hasta el final o porque realmente creen que pueden inscribir a los jugadores hoy cuando se acabó el plazo el 31? Bueno, lo que pasa de Barcelona es que es cierto que ha tenido unas prebendas que no han tenido otros equipos. Hasta ahora, repito, no sé qué va a pasar, pero hasta ahora han tenido unas prebendas que no han tenido otros equipos. Pues hay que recordar que el propio Javier Tebas en una entrevista reconoce que lo de Barça Studios fue una falacia, pero con esa falacia inscribieron a Koundé y a Lewandowski. Y luego volvieron a revender Barça Studios para inscribir las cesiones de los dos Joaos. Por lo tanto, claro, cosas de estas se las han ido haciendo, ¿no? Entonces, claro, yo imagino que lo que han pensado es decir, bueno, no podemos arreglar la solución porque el dinero no va a llegar, pero como hasta ahora nos han hecho la vista gorda, pues yo presento un documento conforme un fondo catarí me va a comprar los palcos VIPs y con esto vamos tirando. Claro, yo creo que lo que hay ahora, más que lo que Tebas quiere hacer, es que ha habido varios clubes que se han plantado. A mí me llega de que ha habido clubes que han dicho que si se le daba la ficha a Dani Olmo iban a denunciar en los juzgados la nulidad de la competición. Claro, luego el juzgado puede decir que sí que no, pero claro, evidentemente el cacao es maravillado y hay que tener en cuenta de que tenemos el mundial. Y claro, si empezamos con líos de estos y no líos, pues es verdad que está concedido, pero bueno, puede peligrar la final o la FIFA puede determinar que el lío que hay en la Federación Española y en el fútbol español pues hace inviable de que España forma parte de la candidatura. Por lo tanto, ahí hay muchos intereses. Entonces, si esto es verdad que se ha producido, yo no tengo por qué negarla, yo no lo tengo confirmado, pero bueno, me lo han dicho compañeros, que son gente que se mueven más por estos mundos que yo, de la Liga de Fútbol Profesional y de estas cosas, que sí que se ha habido amenaza a Tebas, es decir, por parte de clubes. Bueno, pues Tebas se ha visto en la obligación pues, de decir, usted no ha presentado aquí lo que corresponde en ley y por lo tanto fuera. Bueno, ahora tira la vía de la federación. Yo veo complicado que la federación, salvo que haya un pacto a escondidas con Tebas, que Tebas le diga, sí, tú mételo y yo me quito de encima, porque entonces yo me haré el ofendido, pero has sido tú, ¿no? Al presidente de la federación, has sido tú y yo me hago el ofendido, pero yo he actuado bien porque no le he dado la ficha. Y podría ser. Ahora, también lo que me llega es que la federación no se quiere meter en líos y que le va a decir que esto es un tema de la Liga de Fútbol Profesional y que ellos no quieren saber nada. Bueno, veremos qué pasa. Es decir, claro, ¿cuál es el relato que se está vendiendo aquí? Fundamentalmente. Bueno, el relato es de que al Barça le tienen manía. Y que todo esto está orquestado por los que mueven los hilos por atrás, que no quieren que el Barça se gane la Liga. Y pues, este es el relato que se está vendiendo aquí. Bueno, hay quien lo compra y hay quien no lo compra. Esta es la realidad. Bueno, se verá. Yo creo, a ver, dicho esto, aunque el relato sea el que es, yo creo que lo tiene complicado. Hombre, el ridículo ya no se lo va a quitar nadie, pase al final lo que pase. Pero, hombre, yo creo que va a tener, yo creo que si al final no le permiten la inscripción de Dani Olmo, yo creo que va a tener problemas. Digo, Laporta. Claro. Laporta. ¿Crees que quedaría muy tocado de cara a la masa social? Sí, porque, hombre, a ver, yo creo que tampoco puedes engañar a todo el mundo diciendo que esto es una cosa que ha organizado el Real Madrid, ¿no? Y la federación, y porque no te quiere. Yo creo porque, a ver, vamos a ver, tú has tenido 5 meses para arreglar el tema. Es decir, tú sabías ya en agosto que no podías inscribir a Dani Olmo. Lo has inscrito por las reglas estas que ya hubo problemas, hubo muchos equipos que protestaron. Tenía 5 meses para haberlo arreglado.
Entonces, es decir, el problema es que no se ha solucionado en 5 meses. Y claro, yo creo que tú puedes decir lo que tú quieras respecto a que hay una mano invisible que mueve los hilos y que por lo tanto está detrás del Barça contra el Barça porque no quiere que el Barça vuelva a ser lo que era y no sé qué. Ya, pero yo creo que hay gente que ya empieza a decir que hasta aquí hemos llegado. Entonces, yo creo que sí que es un golpe. Ahora, que sea un golpe para que el CAT salte de la presidencia, yo ahí no creo que eso llegue. No creo. Ahora. ¿Y qué crees que haría Dani Olmo Hombre, en el caso de que no lo puedan inscribir? A ver, lo que le tiene que pagar el Barça no se lo hará con eso. Pero, hombre, irse, porque si no, no va a poder jugar en la selección española. A ver, yo creo que es irse. Hombre, ofertas creo que tiene, y algunas importantes, de clubes importantes. Se habla de equipos de la Premier, el City, el Arsenal, el Bayern, por ejemplo, un jugador que ya lo intentó fichar cuando estaba en el Leipzig. Hombre, podría volver al Leipzig, pero yo creo que ahí ya no. Yo creo que ya teniendo presas mayores que le ofertan, yo creo que sería a un club grande. Entonces yo creo que, hombre, pues tonto sería si se quedara aquí, porque va a estar 6 meses sin jugar, aparte que le pague, pero el Barça sí que le tiene que pagar, pero va a estar 6 meses sin jugar. Te vas a perder la Nation League, que España juega a la final. Yo creo que, a ver, yo creo que sí irá. Si finalmente no lo inscriben, se irá. Aparte que hay una cláusula que en principio se ejecuta automáticamente, que es que si no se inscribe el 31 de diciembre sale. Otra cosa luego lo que él quiere hacer, evidentemente. Pero creo que si la cláusula está, es porque tiene claro de que se va a ir. Eso está claro, ¿no? Pero él sale cobrando todo lo que tiene que cobrar hasta el 2030. No, claro, el Barcelona en principio tendría que pagar hasta el 2030, que son 48 millones. Salvo que el jugador llegue a un acuerdo con el club, esto es otro tema. A ver, lo que está escrito legalmente es que si hoy finalmente la federación le dice que no se puede inscribir, Dani Olmo ya está fuera. Bueno, en este momento ya está fuera. Pero si hoy ya definitivamente la federación le dice que no, se acabaron todas las vías. Porque luego le queda una judicial, pero esto puede tardar 4 o 5 meses en salir. Por lo tanto, estamos en las mismas. Mientras tanto, no podría jugar. Claro, entonces, lo que hay en el contrato es que Dani Olmo sale. Pero como el contrato está firmado y el incumplimiento es por parte, no es el incumplimiento es por una de las partes, que en este caso es el Barcelona, que le impide poder jugar, el Barcelona está obligado a pagarle hasta el último céntimo de lo que está firmado. Otra cosa es que luego tú quieras llegar a un acuerdo. Que Dani Olmo quiera llegar a un acuerdo con el Barcelona y o le perdone o le cobre una parte, esto ya es otra parte, otro tema. Pero en principio le tiene que pagar los 48 millones que están firmados hasta el año 2030. Aparte de que le tiene que pagar al Leipzig lo que le costó. Eso está ahí. Sí, eso sí que no se lo pueden. Eso tampoco se lo va a. Seguir pagando el traspaso, pagarle hasta el 2030, hasta Dani Olmo, y otro equipo se lo llevaría gratis. Sí, porque además queda libre. Como queda libre, no tiene que pagar. El otro equipo no tiene que pagar ningún traspaso, ningún tipo de traspaso. Es decir, no sé si hay una operación tan calamitosa en la historia del fútbol. Bueno, sí, hombre, desde luego que no. Yo, desde que tengo uso de razón y sobre todo desde que hago periodismo deportivo, he visto algunas cosas rocambolescas, pero desde luego esto no. Esto yo diría que si finalmente se produce es el esperpento más grande que se ha visto no en el fútbol español, en el fútbol mundial. En el fútbol mundial. Yo no he visto, sí que he visto al de un equipo que ficha un jugador y a los 3 días lo vende, pero estos son negocietes y cosas de estas raras, ¿no? Pero cosas como esta, vamos,
al menos no me acuerdo. Si alguien se acuerda y nos quiere hacer el recordatorio, pero yo no recuerdo ninguna operación. Si finalmente, repito, se produce esto, yo no recuerdo ninguna operación de estas tan desastrosas. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí, esperando que el Real Madrid vuelva a ganar hoy y se ponga líder momentáneamente hasta que juegue el Atlético el último partido de la temporada. Y hasta la próxima semana, José Miguel, y a todos los que nos han visto y nos verán. Suscríbanse a Twitch, al otro canal que tenemos, Mr. Owner TV, y a Owner TV. Un abrazo fuerte a todos. Hasta la próxima semana.